Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de la página Enfoque Cultural? Nos tocó visitar el barrio de Monimbó y tuvimos el gusto, el gran privilegio de platicar con el señor Silvio Ortega, fundador de los Ahuizotes y miembro de los Cadejos, donde compartió con nosotros el origen de la procesión de los Ahuizotes, cómo se llamaba antes dicha procesión y quiénes fueron los primeros jóvenes llamados los Cadejos. Vamos a retrotraernos al pasado, a 1961, cuando un grupo de jóvenes de Monimbó y otros que se acercaron a ellos por afinidad folclórica y de amantes de nuestras tradiciones y culturas, decidieron crear en 1961 una manifestación folclórica llamada Trovenado, pero con la particularidad, la singularidad de que este no fuera como los que se estaban presentando, que eran de promesa. De promesa quiere decir que vos ofrecías esa danza por un favor recibido o un favor que pretendés recibir del santo. Estos jóvenes decidieron no, nosotros lo vamos a sacar por tradición, para mantener la costumbre, nuestra idea, la cosmovisión de nuestro pueblo indígena de Monimbó, porque es de Monimbó que salió la primera vez. Con el correr del tiempo, de 1961 a 1976, bueno, y entró una savia nueva al trovenado, entre los que me presto yo a decir, pues mi persona, el ingeniero Manuel Suazo, el doctor Juan Ramón García Raude, Humberto Chavarría y su hermano Julio Chavarría, y un grupo de chavalos que en Monimbó habíamos formado un grupo llamado Los Cadejos, de chavalos quinceañeros y bachilleres de ese entonces, para tratar siempre de mantener esas tradiciones nuestras, autóctonas de nuestro barrio de Monimbó. Bueno, en el 76, en una de las tantas pláticas, reuniones, se nos ocurrió la idea de que en el trovenado iban personajes de nuestra mitología, tales como la Quirina, la Mucuana, la Cegua, la Chanchabrúa, el Padre Sin Cabeza, la Carretanagua y etcétera. Y alguien propuso de que esas figuras siniestras y de ultratumba y que interrumpen por milenios el sueño de nuestra población, las sacáramos en una sola manifestación. Entonces en el 76 organiza la cofradía del Gran Trovenado del Pueblo, Elías e Israel Rodríguez Zelaya, la primera procesión folclórica, pero llamada Procesión de Brujas y Espantos de Monimbó. Ese término lo mantuvimos hasta 1983-84, cuando el nuevo Estado, la Revolución, pues prestó buenos auxilios a todo lo que se llamaba folclore. Y así nosotros pudimos, con apoyo económico de la alcaldía de ese entonces, sacar los ahuizotes del barrio de Monimbó, porque ahí se suscribían, solo las calles de Monimbó llegaban a Teolinto Valle, de ahí íbamos de regreso. Entonces, con ese auxilio económico y de la sociedad, decidimos sacarlo a todo Masaya, que llevar el recorrido por la noche del mismo trovenado del pueblo, en las mismas calles, en las mismas vías. Pero se decide sacarlo 2 días antes del trovenado por una sencilla razón de creencias nuestras, creencias que es verdad o mentira, pero ahí están latentes, de que los días viernes es cuando los efectos de los sortilegios, de los hechizos, dan mayores resultados. Y por la noche, bueno, ¿qué espanto va a andar al mediodía? Es ilógico que un espanto ande al mediodía con una candela, con unas luces, con fuego. Entonces, el primer año, 1976, nosotros y sacamos a San Jerónimo montado en una carreta, como un carretanagua. Y ahí los bueyes nos pintamos como los huesos por fuera, 2 bueyes negros, flacos, feos. Y ahí iba la carretanagua, pensando nosotros que íbamos a estar solo el grupo con otros acompañantes, que va desde el primer año
fue un rotundo éxito. La gente se desbordó, no podíamos nosotros contenerla. Y así llegamos hasta los años de 1984-85, donde ya se decide sacarlo por todo Masaya. Desde esa vez, los aguizotes ya le cambiamos el nombre. Y le cambiamos el nombre por una razón. Mi profesor de Derecho en la UCA, el querido y recordado el doctor Enrique Peña Hernández, lexicógrafo y muy estudioso de nuestras raíces, tiene varios libros, Panorama Masayés, Folclore de Masaya, nos permitió tener una charla con él al respecto de los aguizotes y nos dijo de que la palabra que más se adecuaba, que más significaba en un amplio espectro era aguizote, no procesión de brujas y espanto, porque quedamos encasillados en ciertas leyendas y en ciertos espantos. También queremos agradecer a uno de los miembros del grupo de los Cadejos por recibirnos en su casa y de contarnos su experiencia como fundador de los aguizotes. El señor Juan Ramón García Raudes, miembro de los Cadejos y fundador de los aguizotes. Bueno, agradezco la fineza y la atención que dedica, sobre todo el sentido que es de llevar la verdad y que nuestra juventud actual y la futura pues se dé cuenta de por qué celebramos ellos también y nosotros la fiesta de los aguizotes. Para eso nos remontamos a los Cadejos. Los Cadejos fue simplemente una organización de jóvenes de aquella época, quinceañeros, como les dije, los años 70 hasta los 76, que nos reagrupamos pues no solo para conversar y jugar, sino porque estaba de moda en esos entonces todavía que en todos los barrios como ahora el grupo juvenil tenía su nombre propio para identificarse, pues nosotros por ser de Monimbó, para mantener la autenticidad del folclore pues adoptamos el de los Cadejos, porque aquello del perro que sale a cuidar el perro blanco y el perro negro, entonces los Cadejos, por eso fue que adoptamos el nombre de los Cadejos de Monimbó en esos años, ¿verdad? Luego de seguir organizados así, nuestra actividad, realizamos en ese entonces algo bueno que luego voy a decir, pues una pequeña campaña de alfabetización con Alfalit, que se llamaba en aquellos entonces, pero siempre la inquietud juvenil nos llevó más allá y quisimos desde entonces ingresar a formar parte de la gran cofradía del Toro Venado del pueblo, que es la que se encargaba de que el Toro Venado saliese el último domingo de octubre. Nosotros pues no teníamos ingresos de edad o por relación de amistad o contacto con los miembros de la cofradía, decidimos celebrarle los 15 años a esa cofradía del Toro Venado del pueblo, que casualmente era el año 1966, y organizamos una fiesta quinceañera y a la vez aprovechamos para imponerles una orden que se llamó la Orden del Huacal, que era un huacalito labrado, un mecate y una leyenda decía 15 años. Pues. Para eso organizamos una fiesta popular para ellos en el solar que era de doña Marina Vázquez, que es en la plaza Pedro Joaquín Chamorro, casi media cuadra buscando para la Unera. Y ese solar pues se hizo la fiesta y ahí digamos también fue la incorporación de nosotros los Cadejos a formar parte de la gran cofradía del Toro Venado del pueblo. En esa ocasión, que quede claro, no hubo desfile ni nada, solo era la fiesta. Pero sí, yo tenía un traje que había alquilado, no sé con qué festejo de Diablo Rojo, y Reiner y Suazo
uno de bruja. Y entonces animamos en esa fiesta disfrazados los dos personajes nada más, Diablo Rojo y Bruja. El próximo año siguiente, en 1977, los Cadejos, para incorporar ideas a la Cofradía del Toro Venado, les pedimos permiso en sacar o realizar una procesión nocturna en el barrio con el San Jerónimo que salía. Y lo típico era la hora, pues que iba a ser a las 8 de la noche, que iba a andar por el Monimbó, que ahí andaba San Jerónimo, y que nosotros nos permitieran organizarlo. Se logró que se organizara, y en ese entonces volvimos a estar, la gente no sabía, no se disfrazaba porque como era una fiesta también como privada, digámosle así, porque era para nosotros, la Cofradía del Toro Venado y los miembros de los Cadejos. En ese entonces, pues, Reinerio nuevamente y este Diablo Rojo con los parientes más cercanos en aquel entonces, pues, que aquí no mencionamos. Lo que en aquel entonces, Oscar Manuel Pavón, César Raude, Paul Raude, Juan Carlos Raude, Mauricio Raude, Orlando Solórzano, el famoso Clarito, Mario García Raude, los hermanos Franco Solís, los hermanos de la Reinere, ¿verdad? Y Ligia Raude, mi prima, la única mujer infantil. De esa manera, ese grupo de disfrazados, algunos que se llevaron las sábanas de su casa porque también no había ni máscara ni disfraces en esa época. Fíjate que es la primera procesión, pero a tipo privado, digamos, organizamos los Cadejos, pero la fiesta todavía no tiene nombre en los gustos. Doctor, disculpe por interrumpirlo. No, está bien para aclarar. Una pregunta. En aquel entonces no había muchos artesanos. Dicen de que eran pocas, escasas las máscaras, escasas las cotonas. ¿Cuántos artesanos? No había muchos. Sí, me parece que sí, está muy acertada esta pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, el hacedor de máscaras de esa época era Carlitos Suazo, pero la demanda era poca, pues, y la gente todavía no trabajaba en los trajes como ahora, pues, porque si había se disfrazaba para el Toro Venado, que era el domingo, no había ese tipo de disfraces. Entonces ya después vinieron incrementándose, cuando ya los abusotes se hizo más famoso, por ejemplo, uno de los sopilotitos que le decíamos nosotros, Méndez, era muy amigo de nosotros, por esto del folclore también, pues ya era uno de los que se especializó en máscaras de papel, que eran también de papel molido, porque no existía la máscara de hule ni cualquier otra de las máscaras que han aparecido ahora, tipo moderno, y que no representan el embrujo, el emblema típico de nuestra cultura popular indígena, sino que te representan cualquier muñeco. Aguizote más amplio, también cubren los espantos y los aparecidos, pero también las creencias populares que no tienen explicación, tales como si pasas bajo una escalera es mal augurio, si te sale un gato negro, que si vos querés correr a una visita en tu casa, echarte sal en la espalda o ponerle coba para todo arriba. Supersticiones. Esa es superstición, ese es un aguizote. Otro aguizote que para que no te le peguen calor al niño lo vestís de rojo, le pones una chilca. Ese es un aguizote. Entonces, aguizote es una palabra más amplia. Y luego nosotros tenemos el significado de que aguizote es el recuerdo colectivo de nuestros mitos, de nuestras leyendas, de nuestras consejas, de aparecidos, de espectros que se encuentran en la memoria histórica de la población y que desde tiempos antiguos irrumpen su sueño. Y así nos encontramos, y a mí me gusta siempre señalar de que la Carretanagua o el Padre Sin Cabeza o el Cadejo no son creaciones de que por sí o por leyendas populares, tienen un trasfondo histórico. Te voy a decir lo de la Carretanagua. La Carretanagua es un instrumento que trajo el español, carreta y los bueyes, que no existían en nuestra prehispanidad, en nuestros padres indígenas, y sirvió por varios motivos. Uno era que usaban de tipo de labranza, como un vehículo y un camión, y al mismo tiempo en esas mismas carretas nuestros indígenas eran esclavizados y sacados de sus villorios por miles y encadenados o montados en esa carreta.
Y entonces las madres, las esposas, las hijas, las nietas de ese indígena que iba encadenado en la carreta, le recuerda la carreta como un objeto de terror, de miedo. Y así se fue creando el mito de la carreta nagua, que nada tiene que ver con cuestiones diabólicas ni satánicas, porque nuestros padres indígenas no conocían la figura de Satanás. Esa es una figura traída por los nuevos curas de la conquista. Nosotros celebramos nuestros mitos y leyendas que yacen allí en la mente del pueblo. Y yo quisiera que eso se comprendiera, porque si vos vas y grabás en toda la procesión de este viernes, no vas a ver ahí ninguna persona que ande haciendo hechizos, que ande orando o haciendo sacrificios, lo más que van a remedar. Y sí, si aparece la figura de un Satanás, de un diablo negro, rojo, amarillo, pero si Satanás no tiene figura, Satanás es un espíritu. La misma figura siniestra de un Satanás con cola, con tridente, eso es imaginación también de nosotros. Claro, vamos a hacer el llamado de que sigamos siendo ahuizote, en el sentido no de la palabra, sino que, por ejemplo, la representatividad del traje o de la máscara con que nos disfrazamos, porque eso es casualmente lo que nos diferencia del tipo de fiesta llamada Halloween que es en los Estados Unidos. Nuestros fantasmas, nuestros monstruos, nuestras alegorías son las que oímos mencionar a nuestros abuelos y bisabuelos. Y aquí se hablaba de la chancha bruja, de la mona, de los gamonales, del cadejo. Todas esas son las figuras representativas y que debemos esforzarnos porque se siguen manteniendo y no dejándonos invadir por máscaras que tienen otro tipo de representación que nada tiene que ver con lo típico, lo propio de nuestro barrio, y el porqué de la procesión se llama de los ahuizotes.